Entonces voy a hablar de 4 temas en la predicación del día de hoy. Entonces voy a hablar también de lo que a la gente no le gusta escuchar, pero también lo que a la gente le gusta escuchar en una sola predica. Y lo que voy a predicar el día de hoy es desde el juicio hasta el favor. Si lo van a tomar puntos, que sea desde el juicio hasta el favor. Entonces vamos a hablar primero del juicio. O sea, primero para llegar al favor, el favor es lo máximo a lo que podemos llegar en este momento. Pero también hay que entender que existe un juicio, o que han existido juicios, o que Dios es justo. Pero esta palabra juicio en el hebreo es la palabra tesdik, que significa recto, íntegro, inocente, conforme a un estándar correcto, declarado correcto en un juicio. Entonces, ¿ustedes creen que somos justos? ¿Nuestra naturaleza es justa? ¿Nosotros somos rectos, somos íntegros, somos inocentes, conforme a un estándar correcto? ¿Hemos sido declarados correctos en un juicio? Esa es la palabra justo en el hebreo. Pero también quiero hablar de la palabra justicia, que la palabra justicia es tesedek, que significa rectitud, equidad, lo que es correcto según el estándar divino. Justicia también es fidelidad al pacto. Entonces, si la justicia es lo que es correcto según el estándar divino, prácticamente nadie podría alcanzarla. Porque si el estándar divino es Dios, que es perfecto, es recto, íntegro, inocente, y el estándar para no ser juzgado es estándar divino, pues prácticamente nadie llegaría a eso. Y ahí quiero hablar bastante del juicio, porque es que del juicio nacen más cosas que son pura misericordia, la gracia y el favor. Entonces, podemos usar de ejemplo, tengo varios ejemplos de juicio, que es Génesis 6, versículo 9. Todos conocemos la historia de Noé, o la gran mayoría. Entonces, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta palabra con Dios caminó Noé es bastante, me gusta mucho porque un capítulo anterior, el capítulo 5, Génesis 5, 21 al 24, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, acá en Génesis 5 habla de la genealogía desde Adán hasta Noé. Ya hay 10 generaciones. Pero me parece curioso que Enoc no vivió la muerte. Dios se lo llevó. Pero Enoc engendró a Matusalén. Matusalén, el nombre Matusalén significa su muerte traerá. Matusalén significa su muerte traerá. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque cuando muere Matusalén, viene el diluvio. Cuando muere Matusalén, Matusalén fue la persona más longeva bíblicamente, más que Adán. Vivió más años que Adán. Pero muere Matusalén y llega el diluvio. Entonces volvamos a Génesis 6. Y engendró Noé, versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofre. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces muere Matusalén. Bien, muere Matusalén y entonces Noé ya tenía las instrucciones de lo que tenía que hacer. Iba a venir un juicio porque la tierra estaba corrompida. Pero igual, aunque venga un juicio, Dios dio una salida, que prácticamente es el arca. Algo que me gusta de esto, antes de continuar con lo de Noé, es que cuando vemos las 10 generaciones desde Adán hasta Noé, vemos los nombres uno por uno y hacemos una frase. Adán significa hombre, humanidad, tierra roja. Set significa sustituido, puesto, designado. Enos significa hombre mortal, frágil y débil. Cainán, que es el cuarto, lamento, tristeza y dolor. Maalalel, alabanza de Dios. Jared, descenderá, bajará. Enoc, dedicado, consagrado, instruido. Matusalén, su muerte traerá, o cuando muera será enviado. Lamec significa poderoso, fuerte. Noé significa descanso, reposo y consuelo. Solamente viendo las generaciones desde Adán hasta Noé podemos hacer una frase que puede ser: el hombre, Adán, es puesto, Set, como mortal, Enos, en tristeza, Cainán, pero el Dios bendito, Maalalel, descenderá, Jared, dedicando, instruyendo, Enoc, que su muerte traerá, Matusalén, al poderoso Lamec, descanso. En un resumen, el hombre designado mortal en dolor, pero el Dios bendito descenderá y su muerte traerá descanso. O sea, desde el capítulo 5 del Génesis con la genealogía ya había un plan de redención. Amén. Y volvemos a Génesis 6, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la fatearás con brea por dentro y por fuera. La brea se usaba para sellar la madera. Pero también cuando uno busca el significado del hebreo, también significa redimir. Cuando uno busca la raíz de la palabra brea. Versículo 17 de Génesis 6. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé muestra mucho el plan de redención, pero también muestra un juicio. ¿Por qué? Porque él hace un arca donde estará la salvación. Lo hace con brea para sellar algo, para sellar y redimir algo, que esa sería como la sangre de Cristo, porque si no hubiera brea se hubiera inundado el arca por dentro. También porque mencioné lo de Enoc, porque Enoc fue transpuesto antes de que venga el juicio, pero aun cuando vino juicio hubo una barca de salvación. Y eso mismo también va a pasar con la iglesia. Nosotros vamos a ser raptados, va a venir un juicio, pero aún en el juicio va a haber una barca de salvación. Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. La palabra dice que solamente hay un camino, una verdad y la vida, que ¿quién es? Jesucristo. En un juicio, la puerta estará, en un momento de juicio, la puerta estará abierta hasta que ya haya sido el tiempo llamado. Y Dios cerrará esa puerta. Pero la puerta está abierta en este momento, que es Jesucristo nuestro Señor. Cualquiera puede entrar en este momento. Génesis 9, versículo 11 al 13.
Establecerá mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, si Dios es justo, Dios es un Dios que juzga. ¿Por qué? Porque juzgó la tierra cuando estaba mal. Pero asimismo, Dios toma a aquellos que caminan con Él antes de que venga el juicio. Y cuando viene el juicio, aún la puerta está abierta. Aún alcanzan a subirse. Pero esa puerta se va a cerrar. Me gusta mucho el diluvio porque es una historia que es como un mito que la tierra se inundó en 270 culturas, lo comentan. Con más de 100 etnias diferentes comentan que sí hubo un diluvio a nivel mundial. Y que todos hicieron un barquito y todo eso. Entonces también es muy importante entender. Y esto es solamente Génesis 6. Pero también como viene un juicio, como Dios es justo, también es un Dios misericordioso. Por esa razón, Él no va a dejar que todos perezcan, sino Él va a salvar a aquellos que deciden creer en Él y viven con Él. Entonces vemos la palabra misericordia, vamos de juicio a misericordia. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es la palabra Gesed, que es amor leal, bondad constante, fidelidad al pacto, misericordia activa, amor que actúa en favor del necesitado. Dios es misericordioso porque Él es fiel a su naturaleza y a su pacto. En el Nuevo Testamento la palabra misericordia es eleos, que es compasión, misericordia mostrada al culpable. O sea, aquellos que eran culpables, Dios también mostró misericordia. También es favor hacia quien merece castigo. Eso es la misericordia. Y siempre Dios ha sido un Dios de misericordia. Tengo otro ejemplo, la muerte de los primogénitos y el mar rojo. Vamos a Éxodo 12, versículo 13 al 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Acá ya empieza a hablar de la Pascua, que es una celebración judía que se hace por la salida de Egipto. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordeos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Algo que me gusta del versículo 22 es que dijo que tomen la sangre y que la pongan en el dindel y los dos postes de la puerta. El dindel era la parte de arriba de la puerta, o sea, digamos la parte de arriba de esa puerta. La parte de arriba, el borde. Entonces ellos ponían la sangre sobre el dindel, pero también en los dos lados de la puerta. Entonces, como se ponía la sangre arriba y caía al piso, era una forma de cruz. Porque era al lado izquierdo, al lado derecho, arriba, y la sangre tenía que caer y caía hacia abajo. Y era una forma de cruz. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea, cuando está la sangre, cuando está la cruz, Jehová está en nuestra casa.
y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. No va a entrar el heridor, no va a entrar el dañador, no va a entrar a nuestra casa, porque hay una cruz, hay una sangre en el dintel, en los postes de nuestras casas, que es la sangre del Cordero. Amén. 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vemos que era una noche de juicio. ¿Hacia quién? Hacia Egipto, hacia el faraón. La muerte de los primogénitos era el última plaga, el último juicio. Pero también hubo misericordia hacia el pueblo de Dios, con un derramamiento de sangre. Entonces, siempre que existe un juicio hay misericordia, pero también cuando Noé, después de haber sucedido el juicio, Dios le dio un nuevo pacto de que no iba a derramar nuevamente un diluvio sobre la tierra. Entonces, solamente estamos hablando de juicio y misericordia por ahora. Éxodo 14, versículo 21 y 31. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hay que entender que cuando Moisés extendió la mano, no se abrió el mar inmediatamente. Dice que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. O sea, él hizo la mano, pero toda la noche estuvo el viento hasta separar el agua. No fue inmediato. Pero bueno. Y las aguas quedaron divididas. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron atrás ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón, que teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El faraón no tuvo que llegar tan lejos, porque Moisés dijo, libera al pueblo de Dios. Pero el faraón tenía el corazón endurecido. No lo hizo. No quiso hacerlo después de las 10 plagas, después de la muerte de los primogénitos, después de todo eso. Igual no quiso hacerlo. Y la gente terca, los necios, necio no significa falto de inteligencia. Necio es una persona que sabe, pero aún así no quiere
actuar con respecto a eso. Faraón fue necio y por eso vino un juicio contra él. Pero el juicio que vino contra Egipto fue el milagro de misericordia para Israel para que sean libres. Lo que fue el juicio para Egipto fue un milagro de misericordia por parte de amor a Dios, de Dios. Entonces Dios los liberó con amor, misericordia, pero a la vez a los que querían hacer injusticia con ellos, les trajo juicio. Así Dios salvó a injustos de una tierra de injusticia, haciendo justicia por ellos, por medio de una misericordia antes de su gran juicio contra el que oprimía a su pueblo. Y ya nosotros no somos pueblo de Dios, nosotros hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús, toda la gloria para Él por los siglos de los siglos. Nosotros no somos pueblo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Es mucho más grande eso. Nosotros estamos en un mundo injusto. Israel estaba en un lugar en una tierra de injusticia, pero ellos también eran injustos. Y aún así, por la misericordia, Dios sacó a los injustos de una tierra injusta. Y asimismo Jesús hizo con nosotros. Éxodo 15, versículo 1. Este es el cántico de Moisés después de haber sido liberado de Egipto. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y a su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, que tu ira es tu juicio. Los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo de las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Otra vez voy a leer el 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Eso es misericordia. Ese es nuestro Dios. Versículo 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se tumbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová,
hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Entonces ya ellos habían pasado, o sea, habían salido de Egipto y tras del hecho, la oración de Moisés es que también los enemigos que van a ver adelante, que tiemblen. Lo que haya de venir en contra de nosotros debe temblar porque Dios está con nosotros. Que caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como unas piedras hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Acá, esto también es para nosotros. Tú nos introducirás y nos plantarás en el monte de tu heredad, Padre. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Porque Faraón entregó cabalgando con sus carros y a su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Tremendo este cántico, ¿no? Y este cántico lo podemos tomar para nosotros, porque Él nos rescató, nos va a poner en una tierra de heredad, la tierra de Dios. Él es nuestro varón de guerra. Ese es su nombre. Jehová es su nombre. Que su diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Su diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Entonces, sí existe un juicio, porque Dios es justo. Pero vemos que la misericordia. Versículo 13, la misericordia, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Si hubo un juicio, pero la misericordia nos conduce a su santa morada. Qué bonito, ¿no? Entonces, a veces enfatizamos, no, que Dios es justo, que te va a juzgar y te va a juzgar. Sí, Dios juzga, pero también es muy misericordioso. Qué tremendo cántico. Éxodo 15. Es brutal. Ese es solo un segundo ejemplo de juicio y misericordia. Vamos al tercero, la serpiente de bronce. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Or, caminó del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordiera a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora, ¿por qué es tan diferente acá? Números 21 ya ocurre también después de Éxodo
19, que en Éxodo 19 es cuando nace la razón de la ley. Y en Éxodo 20 en adelante ya empieza la ley, que es otra promesa entre Dios y los hombres. Entonces el pueblo de Dios en Éxodo 19 dijo, o sea, Dios les estaba diciendo en Éxodo 19 que simplemente querían que oyeran su voz y que yo los haré mi pueblo y yo seré su Dios. Eso era todo lo que Dios estaba diciendo en Éxodo 19. Que simplemente lo oyeran, que lo escucharan. Pero el pueblo dijo, lo que Jehová diga que hagamos, haremos. Y por eso en Éxodo 20, nace la ley. Ellos dijeron que le iban a hacer, entonces Dios les dio algo para hacer, que era la ley, los 10 mandamientos, después los 363 rituales de Levítico. Ellos mismos se pusieron esa vara tan alta. Y ya teniendo esa vara tan alta, ellos empezaron a hablar en contra de Dios y contra Moisés. Entonces ellos ya estaban faltando a su pacto. Y entonces al que faltaba el pacto, pues había un juicio. Y el juicio en este caso fueron las serpientes. Pero también hubo misericordia, que fue esa serpiente de bronce. ¿Ellos se merecían morir por eso? ¿Por hablar en contra de Dios? ¿Ustedes creen que si ustedes hablan en contra de un rey en su cara, en contra de, digamos, el príncipe o el que está a mano derecha, ¿ustedes creen que el rey no va a hacer nada contra esa persona? Un rey lo hubiera juzgado y lo hubiera matado. A todos los hubiera matado. Pero había un Moisés que intercedió por el pueblo y Dios tuvo misericordia por el pueblo, que puso una serpiente ardiente, que cualquiera que pusiera la mirada en esa serpiente no moriría, aunque hubiera un juicio a su alrededor. Ahora quiero que ustedes se pongan en esa escena. Hay serpientes por todos lados, pero solo hay una serpiente de bronce. O sea, el juicio puede verse muy grande, el juicio puede ser demasiado grande, pero solo hay que poner la mirada en una cosa que vamos entonces ahí a Juan, versículo 3, 14 al 18. Y como Moisés levantó la piedra, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso cuando ya la serpiente estaba ahí, era solamente poner la mirada en la serpiente de bronce, no en el juicio de alrededor. Hay cristianos que son bastante condenativos. No, Dios te va a juzgar por eso, no, Dios te va a juzgar por eso. Pues sí, Dios es justo, pero también nos justificó. Y esa palabra que dice que sea levantada la serpiente de bronce significa en el griego exaltado. Y Jesús fue exaltado. Que si hay juicio, sí, pero que si hay misericordia también. Que si es un Dios justo, que es un Dios juez, sí, pero que es un Dios de amor también. Una cosa no quita la otra, porque siempre que hubo un juicio, Dios también dio una salida. Jonás 1, versículo 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor,
y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo esta prédica en este mes que está el Espíritu Santo guiándome a hacerla, solamente iba a hablar de 3 cosas: de la misericordia, gracia y favor, pero no del juicio. Pero cuando uno ve a Jonás, normalmente vemos que las aguas o el mar es un tipo de juicio. No es como un río, que los ríos son ríos de agua viva, sino que el agua y el mar pareciera que fueran un tipo de juicio. Y el mar estaba llamando a Jonás por haber desobedecido a Dios. El mar estaba golpeando contra esa embarcación, el mar estaba golpeando. Las personas que estaban ahí no eran creyentes y aún así estaban tirando las cosas para no tener que tirarlo al mar. El mar lo estaba llamando porque Jonás era culpable. Si Jonás no iba a predicar en Nínive, no se iban a salvar. Jonás no lo hizo por temas políticos, o por temas políticos él no quería ir a Nínive y fue desobediente a Dios. Él merecía ser juzgado. Pero versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Se lo merecía morir por el mar? Claro, porque hubiera condenado a todo Nínive. Pero Dios es un Dios misericordioso. Jeremías 33:11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Lamentaciones 3:21 al 27. Lamentaciones y Jeremías, ambos los escribió Jeremías. Creo que Lamentaciones ya está en un momento donde Jeremías sufrió mucho, la verdad. Un profeta que es el profeta, él era el profeta llorón. Él era el profeta llorón porque sufrió mucho. 3, versículo 21 al 27. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si no estamos muertos es porque Dios ha tenido misericordia. El diablo nos hubiera podido matar en el vientre de nuestra madre. El diablo nos hubiera podido matar cuando niños. El diablo nos hubiera podido matar en otro momento. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Las aflicciones nos hubieran podido derrotar en las aflicciones de salud, las aflicciones financieras, las aflicciones en este mundo injusto nos hubieran podido consumir, pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Otra vez, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La palabra fidelidad en la Biblia es digno de confianza. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré.
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entonces vemos que no hemos sido consumidos por su misericordia. Vemos que sus misericordias no decayeron ni nunca decayeron y que nuevas son cada mañana. Pero así en Jeremías 33:11 dice que porque para siempre es su misericordia. Nunca decayeron y para siempre va a ser su misericordia. Eso es solamente juicio y misericordia. No he hablado de gracia y favor aún. Cuando hablamos de gracia es el mismo pasaje, Juan 3:14 al 18, de la serpiente de bronce. La palabra gracia viene del griego charis, que significa favor inmerecido, un don gratuito, bondad otorgada libremente, poder capacitador. ¿Qué es esto de poder capacitador? La gracia de Dios es el poder de Dios para no pecar. Tú no puedes dejar de pecar de manera religiosa. Nunca lo vas a poder lograr. Solamente lo puedes hacer en su gracia, que es su poder capacitador para no pecar. Asimismo, como para ser salvos tenemos que poner la mirada en Jesús, creer en Él y confesarlo como nuestro Señor, como la serpiente de bronce. Cuando nosotros ponemos la mirada en la serpiente de bronce, ni el juicio nos va a tocar, pero tampoco nos vamos a desviar para que el pecado nos pueda condenar. Efesios 2, versículo 1 al 10. Efesios 2 habla de la gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios es juicio de Dios. O sea, que iban a ser juzgados, éramos hijos de ira, hijos que nuestro futuro iba a ser condenados, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí en paréntesis está: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, por su misericordia y por su gran amor, y estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida con Cristo juntamente. Somos salvos por gracia. Estamos resucitados y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Él para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, todo bien. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por las obras, no por ser buena gente, sino por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un don de Dios la gracia. Es un don de Dios dar de la gracia, es un don de Dios la gracia. Es un regalo. Romanos 3, 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por eso yo decía que el agua y el mar parecen que son tipos de juicio de Dios. Pero Jesús, el único varón perfecto, el único varón justo, era el único que pudo caminar sobre las aguas. Porque al ser justo no podía ser condenado. Ser justo, al ser inocente, como vemos al inicio, no podía ser juzgado. Y Pedro pudo caminar en las aguas porque él tenía la mirada puesta en aquel que es justo y también justifica. Y él, cuando ya miró a las olas, se distrajo y empezó a ver los mares, empezó a ver el juicio más grande que aquel que justifica. Se empezó a hundir. Si nos enfocamos en la condenación, nos enfocamos en el juicio, nos vamos a hundir. Pero si nos enfocamos en aquel que fue exaltado, así como la serpiente de bronce, el juicio no nos va a tocar y también nos da un poder de Dios que nos capacita. Poder caminar hacia Él, ser cercanos a Él. Eso es la gracia. Juicio, misericordia van de la mano. Viene también la gracia, que nos justifica, nos pone en lugares que no merecemos. Juan 1, 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud todos tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Jesús no murió para que vivamos a medias acá, sino que vivamos plenos y que tomemos de su plenitud, porque gracia sobre gracia. La gracia sobre gracia no es un evento aislado, es un suministro continuo. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros podemos vivir en plenitud por medio de su gracia sobre gracia, pero por el medio del Espíritu del Señor podemos vivir en gloria en gloria. Éxodo 33, 10.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Versículo 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés hablando de gracia. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Entonces, ¿por qué vuelvo a Éxodo? ¿Por qué vuelvo a Moisés? Porque la gracia sobre gracia es la gloria de Dios. Y Moisés estaba diciendo que él no iba a ir sin su presencia. Entonces la presencia de Dios, su gloria, pasó adelante de él, porque Moisés entendía que si la gloria era lo primero, que si él era lo primero, la victoria estaba asegurada. Que el favor de Dios estaba con él, que el favor de Dios estaba con su pueblo, al ver al Dios delante de él. El favor es mucho más visible cuando la gloria pasa delante de ti. El favor es mucho más visible cuando la gloria pasa delante de ti. Que hemos leído ahorita en Corintios, que es porque es el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quieres? Ya no vivimos en el juicio. Por su misericordia hubiéramos vivido en un antiguo pacto, pero ahora porque estamos en un mejor pacto de gracia, podemos vivir en plenitud. Pero la gloria es algo que uno conoce en la intimidad con Dios. Porque saco 2 Corintios 3, que es el que estábamos leyendo, 2 Corintios 3, 17, 18, porque unos versículos antes estaba hablando de Moisés. Que su rostro era tan radiante que tenía que ponerse un velo por andar en la presencia de Dios. Y todo el mundo sabía: ese es el profeta de Dios. 1 Corintios 2, 7 al 13. A mí me encanta 1 Corintios porque es leche espiritual para los creyentes. ¿A qué me refiero con esto? Es algo que todo cristiano debería de saber. Y vamos al capítulo 2 de 1 Corintios. O sea, esto ustedes lo tienen que saber. Esto ustedes lo tienen que entender. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para su gloria, no solamente su gloria, sino también para nuestra gloria. Porque la victoria de Dios también es nuestra victoria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ustedes sabían que pueden ir y conocer la profundidad de Dios? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué tan profundo ustedes han ido con Dios? Esa es una buena pregunta. Y acá estamos hablando solamente de la gloria y el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2, hecho espiritual. Porque, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El favor de Dios nos permite ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni cosas, y cosas que ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Juicio, misericordia, gracia y favor. Somos justos. Dios nos amó y aun siendo culpables, nos dio un mejor pacto inmerecido con un poder capacitador y nos dio la acción de poder entrar a su gloria y que su presencia vaya delante de nosotros para asegurar nuestra victoria. Nosotros no luchamos, no batallamos por la victoria, sino ya vivimos en la victoria y batallamos sobre la victoria. Entonces pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque nunca decayeron tus misericordias. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nosotros adoramos a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es mi varón de guerra, Jehová es su nombre. Tu diestra ha sido magnificada en poder, tu diestra ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruiré de mi mano. Pero tú soplaste con un viento recio, un viento de tu espíritu, que hizo que se hundieran todas las acechanzas del mal. Porque el enemigo viene a robar, matar y a destruir, pero tú vienes a dar una vida y una vida abundante.
Tú eres aquel que nos libera de una tierra de injusticia aún y nos justifica. Y por su misericordia nos lleva a un nuevo lugar, a un lugar mayor. Condujiste en tu misericordia a este pueblo, a esta iglesia que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tus misericordias nunca decayeron, tu misericordia es para siempre. Porque por tus misericordias nos has llevado a una nueva santa morada, al Espíritu tuyo, Padre. Señor, te damos gracias porque entendemos que eres un Dios justo, un Dios que es juez, pero también un Dios que ama desbordantemente, lleno de misericordia, fiel, digno de confianza. Aquel que da una gracia inmerecida, un poder inmerecido, un amor inmerecido, un sacrificio inmerecido. Ese eres tú, nuestro Dios. Dios juez, pero Dios misericordioso. Dios juez, pero Dios que llena con gracia. Dios juez, pero que nos muestra su gloria. Ese es nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos experimentar tu gloria, el favor tuyo, gracia sobre gracia en todo momento, en todo lugar. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, pero ahora estamos en tu gracia, un mejor pacto, donde podemos estar empoderados para ser libres, sanos, completos, gozosos. Toda tribulación se va, ninguna tribulación nos va a consumir, porque tu gracia ya consumió con un pago de precio de sangre. Que donde tú ves la sangre por señal, ahí está Jehová en esa casa. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos vivir de gracia sobre gracia, gloria en gloria, el favor de Dios en delante de nosotros. El favor de Dios es el que nos va adelante, nos capacita, nos libera, nos lleva a un lugar santo, una morada nueva, algo que es solamente dado por su misericordia, su gracia y su favor, porque tú nos has hecho caminar sobre las aguas. Pero pusiste ríos de agua viva en nuestro interior. Ponemos la mirada en aquella serpiente de bronce, en Jesucristo nuestro Señor, que Él fue exaltado. Y la condenación no me va a hacer hundir, sino que tu gracia me hace caminar contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por tu gran incomparable amor. En el nombre de Jesús, Señor. Empieza a alzar tu voz, dale gracias a Dios. La razón de esta predicación es para que entiendas todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dale gracias. No nos conformemos solo con un poco, un versículo diario, sino conformémonos es con su palabra completa y con su presencia y su gloria. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque te has magnificado grandemente todo momento. Yo no voy a ser consumido. Toda la gloria es para ti por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que también es un regalo de tu parte a nosotros.
para que podamos ver cosa que ojo no vio, ni que oído escuchó, ni cosas que han subido desde el corazón del hombre, que son las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ver cosas que ojo no vio en este año, en este comienzo, entendiendo tu favor, entendiendo tu gloria y tu gracia, Señor. Podamos ver mucho más allá de ti, mucho más allá de ir a lo profundo de Dios. Que podamos conocerte tan profundamente, que nos podamos sumergir en tu gloria, en tu amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero hay una versión que dice que ha sido derramado en nuestros corazones como una cascada. Te damos gracias, Señor, porque mereciéndonos el juicio, habías preparado un gran pez. Estaba para tener 3 días y 3 noches. Te damos gracias, Señor, por ese favor inmerecido. Y porque la gracia sobre gracia es un suministro continuo. Que tu gloria pase delante de nosotros. Que tu gloria sea en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. En nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Que otras personas puedan decir, esta persona le va bien, es porque anda en la presencia de Dios. Que otras personas puedan decir, esta persona está bien y está plena porque Dios anda delante de él. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toda la gloria es para ti por los siglos de los siglos. Amén. Existe su palabra, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es para darle gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces Dios es bueno. Y bueno, ya para terminar voy a predicar acerca de la ofrenda. Entonces vamos a Génesis 22. Génesis 22, versículo 2. Vamos a hablar de Abraham. Nosotros casi no, o sea, sí predicamos, pero predicamos mucho del Nuevo Testamento porque ese es nuestro nuevo pacto. Pero en el Antiguo Testamento Colosenses dice que es la sombra del nuevo. Entonces por eso tanto Moisés, tanto Noé, tanto Jonás. Pero acá vamos a hablar de Abraham. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en este pasaje. Versículo 2. Hijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e Iván justo. Hay una versión en inglés que me gusta de este pasaje en el versículo 8, que dice: mi Dios mismo proveerá para mí. Quiero que lo digan ustedes: mi Dios mismo proveerá para mí. Mi Dios mismo
proveerá para mí. Esta palabra yo la tengo hace varios meses porque es la palabra que yo tengo para mis misiones. Mi Dios mismo proveerá para mí. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, mi Dios mismo proveerá para mí. Mi Dios mismo proveerá para mí. Abraham sabía que Dios iba a proveer, pero él también estaba dispuesto a darlo todo. Abraham fue el único que tuvo, el primero y el único que tuvo la revelación de Jehová Jireh, que es Jehová proveedor. El primero de los 7 nombres que tiene Jehová, son 7 nombres que tiene Jehová. El primero que aparece en la Biblia es Jehová Jireh y es de Abraham que lo menciona. Entonces, yo soy una persona bastante dadora y siempre he sido próspero. Obviamente no he tenido así los millones, 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 millones aún. Pero cuando Dios me ha dicho que ofrenden, yo no lo he negado de hacer. No lo he negado y lo hago. Y quiero comentar un poco. El martes pasado estábamos en un tiempo de oración pastoral. Entonces los martes vamos al tiempo de oración pastoral. No había podido ir hace como 2, 3 meses. Pero hace 2, 3 meses yo tenía en mi sentir invitarles el desayuno a todos los pastores. Porque siempre salíamos a desayunar. Y yo tenía el sentir, no lo pude hacer hace 3 meses porque no tenía plata, sencillamente. Pero este martes que pasó, em, todo se puso de acuerdo. No, que el trabajo me cambiaron el horario, entonces iba a entrar más en la tarde, entonces podía ir en la mañana porque es de 7 de la mañana a 9. Tenía plata, pero yo por 3 meses tenía el sentir en mi corazón de darlo, de bendecir a los pastores. Y entonces desayunamos, habían como 20 pastores. Yo invité a 2 más, a un pastor amigo mío que no iba a ir. Yo dije, vamos, que Dios recompensa. Dios recompensa, Dios es un Dios que da honra. Eran como 22, 23 personas ahí. Y yo pagué la cuenta. Y pues eso fue este martes, y o sea, ya ahora me ven acá estrenando. Yo hace rato también, como hace 2 meses, estaba molestando que una tablet para las prédicas, una tablet para las prédicas. Mi papá decía como, tu prioridad, ¿cuál es tu prioridad? Y yo, las misiones, las misiones. Y ¿cuál es tu prioridad? Y yo, sí, son las misiones, pero es que una tablet. Em, pues al final Dios me terminó proveyendo la tablet y no solamente eso, sino también yo estaba con ganas de comprarme más ropa y todo eso. Y Dios me lo proveyó y la verdad, siendo sincero, eso no fue por cumpleaños ni nada. O sea, por mi cumpleaños, personas que no hayan sido mis padres, que me hayan dado dinero, solamente una persona. Hablando de dinero, porque acá yo estoy estrenando chaquetica, saquito,
Gracias a Dios por la vida de Cindy, por Patty, la familia. Pero, y entonces también, pues compré el resto de ropa, todo eso. De la nada tenía plata para todo. Y también yo me quedé ayer, esto fue ayer. Ayer yo me quedé como, me hubiera gustado comprarme una chaqueta verde o un buzo verde. Y llega Cindy, lo primero que me da es esta chaqueta. O sea, a lo que quiero llegar, o sea, yo pagué la cuenta de personas, de pastores, que ellos están cuidando las ovejas. Y Dios es un Dios que honra a los que honran. Y prácticamente en 2 días, pues, se quintuplicó lo que di en ese restaurante. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios es Dios Jireh, Dios proveedor, Dios dador, Él fue el primer dador que dio a su Hijo unigénito. Él fue el primer dador, el que más ha dado ha sido Dios. Pero entonces si tú te vuelves un adicto al dar, pues Dios va a apoyar tu hábito. Y yo me he vuelto adicto al dar. Me he vuelto adicto al dar. Claro que aún tengo que ahorrar para mis misiones, claro, porque igual también esa es la meta. Pero mi Dios mismo proveerá para mí. Abraham estaba dispuesto a ofrendar, darlo todo. Y cuando iba a hacer la ofrenda, al lado ya tenía una bendición mayor. Pero si él le hubiera dicho que no, nunca hubiera llegado al cordero. Si él hubiera dicho que no, nunca hubiera llegado a la bendición que ya estaba preparada, que ya estaba atorado ahí. Y esto no es como para, ofréndenos si no Dios nos los bendice. No, acabamos de ver que Dios es misericordioso, que es un Dios de gracia y es un Dios de favor. Pero también es un Dios que da. Y Abraham lo entendió. Y él tuvo la promesa, él es la promesa. Hay 7 dispensaciones. Inocencia, conciencia, reino humano, promesa, que es la promesa de Dios a Abraham, porque Abraham era el padre de la fe. Y solamente alguien que tiene fe es capaz de ofrendar. Y a mí me parece importante, y por eso yo doy, y se me multiplica, se me quintuplica. Tal vez no en dinero, como lo que necesito, pero sí en bendiciones, en facilitadores. Yo estaba haciendo esta prédica con esta tablet ayer. Ya la tenía hace meses, pero yo estaba ya haciéndola. Y era tan fácil, escuchaba y yo me ponía a llorar con esta prédica. Porque al final al cabo también es para su gloria. Pero así Abraham hubiera dicho que no, él no hubiera llegado hasta el lugar de la ofrenda y no hubiera visto la bendición que ya estaba ahí atorada. Mi Dios mismo, digan conmigo, mi Dios mismo proveerá para mí. Mi Dios mismo proveerá para mí. Y también antes de mi cumpleaños yo me había soñado una quincena de 3 millones de pesos y yo decía, este cumpleaños va a estar bueno. Pues no ha llegado, pero yo sé que va a llegar. Y también algo que me conmovió es que yo vi una ofrenda que decía para el templo. Y yo había enseñado acerca de estar en el futuro. Esa persona que puso para el templo está en el futuro más que muchos de acá. O sea, es una bendición el hotel, pero pensemos más allá. Esa persona está en el futuro. Y esa ofrenda va a ser recompensada de una manera espectacular. Porque nunca, en años nunca había visto a alguien que diga para el templo. Hay que ir más allá. Y Abraham dijo, volveremos. O sea, él ya había tomado en cuenta de que
Él iba a ir y volver con Isaac. Él creía que si él lo sacrificaba, Dios también lo podía revivir. También Dios puede revivir ofrendas pasadas, ofrendas que tal vez han sido olvidadas o oraciones que han sido olvidadas por nosotros. Pero la bendición va a estar ahí solamente hasta que tú vayas y la tomes. Entonces, vamos a orar por la ofrenda. Yo no sé quién es. Angelita tiene los sobres. Entonces vamos a orar por la ofrenda porque mi Dios mismo proveerá para mí. Entonces pónganse de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Porque tú eres un Dios dador, eres Jehová Jireh, eres aquel que nos provee. Proveíste para Israel en el desierto, proveíste diariamente con maná hasta que ellos ya pudieron tomar lo que habían sembrado en su tierra prometida. Señor, te damos gracias porque tú provees, tú das el diario, pero también nos das semilla para que podamos comer de la provisión tuya. El maná cesó. El maná cesó cuando fue la primera cosecha. Que podamos cosechar, que ya no vivamos del diario, sino que vivamos de la cosecha. Una cosecha abundante, una cosecha que nos permite sembrar aún más y recoger aún más. Una cosecha abundante. Porque tú eres Dios dador, Dios Jireh, aquel que entregó a su Hijo la más grande ofrenda para que podamos vivir en su misericordia, gracia y favor. Acuérdate de nuestras ofrendas. Acuérdate de nuestras oraciones. Porque mi fe ha sido puesta en ti, Padre. El sacrificio de Jesús no fue incompleto, fue completo. Te damos gracias, Señor, porque mi Dios mismo proveerá para mí. Mi Dios mismo proveerá para sacarme de todas las deudas. Mi Dios mismo proveerá para el alimento en mi casa. Mi Dios mismo mi Dios mismo proveerá para mí. Mi Dios mismo proveerá al propósito que Él me ha dado. Mi Dios mismo proveerá para mi casa. Mi Dios mismo proveerá para mis hijos. Mi Dios mismo proveerá. Mi Dios mismo proveerá. Abraham también dio sus diezmos a Melquisedec. Y Hebreos 7 habla del sacerdote sin ascendencia, que es Jesucristo. Abraham ya había dado los diezmos a Jesucristo mucho antes que muchos de nosotros. Te damos gracias, Señor. Lo hacemos por fe, amor y obediencia. Que seas tú multiplicándolo, triplicándolo, quintuplicándolo, multiplicándolo al 100 por 1. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Eres digno de gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden ofrendar.